Para el proyecto ético de esquizofrenia, hoy vamos a hablar con un grupo de voluntarios sobre lo que es la salud cognitiva. Comentaremos con ellos lo que son las funciones cognitivas y lo importantes que pueden ser en la vida diaria. Ellos mismos nos darán ejemplos con su propio testimonio. Com és possible que esclatin tots els estels? Que la Maresma s'empassi no el foc si el seny. Las capacidades cognitivas son unas habilidades que tenemos las personas que nos permiten seguir el día a día de forma satisfactoria. Así, nuestra salud cognitiva se puede evaluar y examinar, al igual que examinamos otros aspectos de nuestra salud cuando vamos al médico. Digue'm que va ser veritat ahir. I paraules com un got d'aigua. La batería de pruebas es un conjunto de ejercicios que se presentan al paciente para que los resuelva de la mejor forma que pueda. Y de este modo reflejamos sus capacidades cognitivas, como son las de memoria, de concentración, de atención, agilidad mental y su capacidad de planificación. Estas capacidades sabemos que varían de una persona a otra, pero se pueden evaluar de forma objetiva. Todas estas funciones las necesitamos para nuestra vida diaria, aunque realmente no seamos muy conscientes de ello. Y ahora lo que quisiera es que vosotros comentarais entre vosotros qué entendéis por cognición, podemos clarificar un poco el término, y también ver un poco qué procesos del día a día creéis que podrían tener relación con la cognición. ¿Os acordáis de este día que pasasteis las pruebas? Sí, pero que vamos, yo no me acuerdo de las preguntas. Porque yo muchas veces tengo los nervios hasta los topes y quiero empezar a hacer la faena y bueno, empiezo por esa esquina y al final empiezo por el mitad y termino por el otro lado que no quería empezar. Bueno, yo había algunos, como la concentración de los números, la lectura, que para mí fue fatal, pero me reí mucho. Digo, pues nada, me pongo la música y ya me concentro de otra manera. Me ayuda a concentrarme. ¿No es mejor hablarle a una persona cuando estás hablando serenamente y saber ella que le estoy escuchando y ella me está escuchando? No hablar con una persona que va así, que no sabe lo que te está diciendo y luego en casa se va a acostar y no se va a acordar, no sabe ni qué está contigo. Bueno, tiendo a ser observador. Ajá. Pero se me escapan muchas cosas también, porque uno puede, no se puede coger todo. Eran muchas preguntas y a lo mejor tú no ibas a poder hacerlas todas. Y quería saber, bueno, yo porque me gustan las cosas correctas. A mí me han hecho muchos test, a ver, tenía que decir no sé cuántas frutas en menos de un minuto y decir todas las máximas posibles. Y luego, y la cabeza así, luego nada, luego otra cosa, luego otra cosa, ahora estas piezas, venga, yo, qué tan Pero el cronómetro impresiona. ¿sabes? Pero yo pensaba que era algo así. Las apariencias engañan a veces. Yo, por ejemplo, yo parezco muy tranquila, cansada, pero luego soy muy activa a veces. Ahora ya puedes. Gracias. Dani, te ponemos música. Mira. No tiene nada que ver con la música. Quería decir una pregunta, pero con permiso. ¿Habrá una pausa hoy? Pregunta, porque cuando nació la cosa... En resumen, la salud cognitiva se refiere a la salud de estas capacidades que hoy hemos comentado. Concretamente, en la esquizofrenia, son muy importantes las 5 áreas comentadas. A pesar de su importancia, los especialistas no siempre pueden evaluar estas áreas en los pacientes de forma rutinaria. Digue'm que va ser veritat. Digue'm que totes les fotos que pengen. Digue'm que va ser veritat.